Hola, hoy vamos a resolver el problema 5 de la página 47 del libro de Krugman, de Fundamentos de Economía. Dice, como pueden apreciar en la pantalla, los habitantes de la economía imaginaria de Atlantis usan conchas marinas como medios de pago. Entonces, Atlantis era así antes de la inundación y como saben ustedes, después se inundó y se ve así. Las conchas marinas las estamos viendo ahí. Dibuja un diagrama de flujo circular que represente a las economías domésticas y a las empresas. Las empresas producen patatas y pescado. Patatas y pescado. Las economías domésticas también proporcionan tierra y trabajo a las empresas. Tierra y trabajo. Aquí vemos la tierra y el trabajo. Identifica dónde se producirá el impacto de cada una de las siguientes perturbaciones en el flujo de conchas marinas o en el de las cosas físicas, que son los bienes y servicios o los recursos. Describe cómo se expandirán dichos impactos a lo largo del diagrama de flujo circular. Entonces, este es un ejercicio en el que tenemos que hacer ese diagrama, el diagrama del flujo circular. Vamos a hacer primero entonces ese diagrama. Entonces, los agentes son las economías domésticas y las empresas. Las economías domésticas son los que conocemos como consumidores y las empresas son los productores. Por otra parte, también tenemos los mercados de bienes y servicios y el mercado de factores. Tenemos entonces el mercado de bienes y servicios donde se transan las cosas y factores donde se transan los factores de la producción, donde se intercambian los factores de la producción como tierra, trabajo y capital. Entonces, las economías domésticas le ofrecen en el mercado de trabajadores a las empresas la tierra, su tierra y su trabajo. Y a su vez las empresas producen bienes y servicios, en este caso los bienes son pescados y patatas, y se intercambian en el mercado de bienes y servicios. Entonces, este flujo en naranja o en amarillo es un flujo de cosas físicas, cosas reales, tangibles. Y por estas cosas se paga en esta economía con conchas marinas. En azul tenemos que las economías domésticas pagan estas patatas y este pescado con conchas marinas que reciben las empresas. Y las conchas marinas pagan el trabajo y la tierra también con conchas marinas. Entonces el flujo en amarillo, como dijimos hace un momento, es un flujo real y el flujo en azul es un flujo nominal o en dinero. Solo que el dinero, el numerario en esta economía, son conchas marinas. Estando ahí, entonces nos pregunta el problema en el primer literal, en el literal A, que un huracán devastador arrasa la mayoría de los campos de patatas. Que ¿cómo impacta esto la economía de Atlantis? Ese es el problema 2.5. Entonces, el huracán devastador lo afecta a la tierra, ¿cierto? Y por lo tanto, como hay menos tierra disponible para sembrar adecuada, disminuye el factor de producción tierra y esto impacta a las empresas porque es un insumo para las empresas. Entonces, con menos tierra, las empresas pues van a producir menos pescado y patatas, ¿cierto? Que a su vez va a estar menos disponible para las economías domésticas. Entonces, disminuye la producción o cae la producción, lo cual impacta el consumo de esos mismos bienes. Entonces, en rojo estamos ilustrando el impacto sobre los bienes y servicios físicos. Esto, a su vez, pues si hay menos patata y pescados transándose, también se reduce el flujo de conchas y por lo tanto hay menores pagos de las familias o de las economías domésticas hacia las empresas. Lo cual a su vez genera que las empresas tengan menos recursos para pagar los factores de producción. Si hay menos recursos para pagar los factores de producción, pues se contratan menos factores de producción. Entonces la economía sí experimenta una contracción económica. El literal B dice, una campaña de pesca muy buena
da lugar a una cantidad muy elevada de capturas de pescado. Entonces ilustremos cómo es el impacto en el flujo circular de la economía de Atlantis. Entonces, hay como una especie de pesca milagrosa, como en la figura de la Biblia, lo cual hace que aumente la producción. Si aumenta la producción, pues hay mayores bienes de patatas y pescados disponibles para las economías domésticas para que aumenten el consumo. Pero este aumento en el consumo hace que si se compran más bienes y servicios, se paguen más conchas marinas en el mercado de bienes y le llegan mayores recursos a las empresas. Con mayores recursos, las empresas podrán contratar más factores de producción. Si se contratan más factores de producción, entonces se ofrecerá más tierra y más trabajo y por lo tanto la economía entrará en un ciclo expansivo. Esto es particularmente favorable porque más personas tienen trabajo, por ejemplo. El literal C dice: los habitantes de Atlántida descubren a Shakira y se pasan varios días al mes en festivales de baile. Entonces, ¿cómo le impacta esto a la economía de Atlantis? Vamos a ver. Como descubren a Shakira y se van para los festivales de baile, pues por andar de juerga se ofrece menos trabajo. Es un factor de la producción. En el mercado de factores se ofrece menos trabajo para las empresas. Como las empresas tienen menos trabajadores o menos horas de trabajo para producir, entonces cae la remuneración al trabajo. Se les paga menos porque la gente está en las fiestas de Shakira, entonces cae la remuneración al trabajo. Con menores salarios, pues hay menores ingresos para las economías domésticas y por lo tanto compran menos bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a las empresas. Entonces, en conclusión, por andar de juerga mirando a Shakira y a Piqué, la economía entra en esta depresión en el que hay menos ingresos, por lo tanto las empresas tienen menos ingresos para remunerar los factores de producción, se ofrecen menos factores de producción y se produce menos, entonces esto contrae la economía se deprime y se deprimen también Shakira y Piqué, porque la economía está en época de vacas flacas. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y dale like. Hasta pronto.